Valorización de material de los RSU. El compostaje, de acuerdo con textos de Javier, los procesos de conversión biológica en el campo de la valorización de la fracción orgánica biodegradable de los residuos sólidos urbanos tiene como objetivo el aprovechamiento global de la biomasa presente en este tipo de residuo. Dichos procesos se refieren a la gestión correcta de los residuos orgánicos biodegradables en instalaciones adecuadas de valorización, evitando así su depósito en relleno sanitario. Acción, por otro lado, prohibida en algunas legislaciones. Lógicamente, desde el punto de vista del sitio de disposición final o relleno sanitario, ello redunda en una mayor facilidad de explotación de la instalación, disminuyendo la cantidad y la peligrosidad de los lixiviados del relleno, reduciendo la producción de olores y la formación de gases como consecuencia de las fermentaciones anaeróbicas, así como minimizando la presencia de vectores, animales, entre otros. Ilustración: pila de compost. En el proceso de compostaje actúan una serie de microorganismos en la fracción biodegradable, generando agua, dióxido de carbono y materia orgánica estabilizada durante la fase inicial de descomposición. Este proceso libera energía de reacciones exotérmicas, que es la encargada de calentar todo el sistema y optimizarlo. Esquema general del proceso del compostaje. En función de la presencia o ausencia de oxígeno, se puede hablar de procesos aerobios, compostaje o bien de anaerobios metalización, considerados como un caso particular de reciclaje. Ambas técnicas de gestión son más respetuosas con el medio ambiente que la disposición en un relleno sanitario. La metalización o biogasificación puede entenderse como la digestión de la fracción biodegradable en ausencia de oxígeno. Es un proceso en el que actúa una serie de microorganismos encargados de digerir los residuos orgánicos, generando así una mezcla de gases, biogás, en los que predomina el metano, muy útil para la combustión y generación de calor, y un producto digerido muy húmedo que se puede compostar posteriormente para estabilizar. El objetivo del compostaje es transformar los residuos orgánicos. El producto final está estabilizado. La optimización de este proceso requiere una aportación externa de energía que puede satisfacerse mediante el aprovechamiento energético propio del biogás. La buena cantidad de compost es condición indispensable para que éste pueda ser utilizado. Para ello debe conocerse el origen, contenido y calidad del material orgánico y las características físico-químicas, además de la necesidad de aportar nutrientes y minerales para complementar y equilibrar el compost. Tampoco se debe olvidar la concentración de sustancias potencialmente tóxicas, pues estas pueden impedir su utilización. El compostaje se puede definir como la descomposición biológica y estabilización de un sustrato orgánico bajo condiciones que permitan el desarrollo de temperaturas en el rango termófilo como resultado del proceso biológico y aerobio, o para producir un producto final estable, libre de patógenos y semillas, y que pueda ser aplicado al suelo de forma beneficiosa. Otra definición del compostaje es la técnica biológica, aeróbica y controlada de estabilización y tratamiento de los residuos orgánicos biodegradables, dirigida prioritariamente a los sólidos y semisólidos. Destruye por temperatura gérmenes y parásitos, vectores, enfermedades y semillas de malas hierbas. Produce un producto, el compost, que es un factor de estabilidad y fertilidad de los suelos. El compostaje se puede considerar como un tipo particular de reciclaje, en el que se transforma una determinada materia prima en un producto que puede tener determinados usos, por tanto, un interés comercial. En la siguiente tabla, se muestran los beneficios que tiene la aplicación del compost al suelo en cuanto a la mejora de sus características físico-químicas y biológicas. Propiedades físicas. Aumenta la capacidad de retención de agua y mejora la estabilidad estructural y la oxigenación a nivel radicular. Para propiedades químicas y físico-químicas, las consecuencias son el suministro gradual de nutrientes y el favorecimiento a la aparición y a la potenciación de los mecanismos regulares de la disponibilidad de nutrientes. Y en propiedades biológicas, el incremento de la actividad biológica y la aparición de sustancias orgánicas que activan el crecimiento vegetal. De esta manera, los factores que deben tenerse muy en cuenta en el proceso de compostaje son: A. Factores exógenos se refieren a la contaminación provocada por la presencia de fragmentos de vidrio, plástico, metales, etc., o bien por la liberación de elementos potencialmente tóxicos en la fracción biodegradable residual. En este contexto, es muy importante que la recogida selectiva se realice de forma adecuada. Y B. Factores endógenos son aquellos que dependen exclusivamente del proceso de compostaje, como la estabilidad de la materia orgánica, grado de humedad e higienización del producto. El compost
Resultante del proceso debe contener un porcentaje muy importante de materia orgánica estabilizada, una cantidad de nutrientes adecuado, un aspecto de olor agradable y no resultar peligroso en cuanto a la manipulación y aplicación. Tipos de compostaje. Existen varios tipos de compost, cada uno adecuado para una aplicación concreta. El compost de los RSU, sin recogida selectiva en el origen. Compostaje de materia orgánica biodegradable de los residuos sólidos urbanos, procede de la recolección selectiva sola o con restos vegetales. Compostaje de fango de depuradora o de planta de tratamiento de aguas residuales con restos vegetales. Compostaje de restos vegetales o de restos de poda. Compostaje de estiércol, por tenencia de animales. De entre todos los anteriores, los más conocidos son aquellos producidos a partir de los residuos sólidos urbanos. En este sentido, su calidad final variará en función de la selección y sistema de compostaje aplicado, es decir, duración, cuidados, así como el control y de la temperatura en el proceso. Residuos admisibles para compostaje. La mezcla de los diversos tipos de materiales o residuos orgánicos equilibra las proporciones de humedad y de sustancias a descomponer. Por ejemplo, los restos de alimento, hojas, césped cortado y otros materiales húmedos se han de mezclar con materiales vegetales más secos y porosos, como podas y semillas para que pueda formarse la matriz o mezcla suficientemente esponjosa. Etapas del proceso de compostaje. En el proceso de compostaje, los dos responsables o agentes de transformación son los microorganismos que viven en el entorno, los hongos, las bacterias, por ejemplo, y es necesario que se encuentren en condiciones favorables para poder desarrollar su tarea, ya que son la clave del proceso. Estos organismos son los mecanismos que descomponen la hojarasca en el bosque, o los que participan a escala industrial en la elaboración de embutidos, quesos, vinagre, yogur, entre otros. En este proceso se desarrollan 3 etapas. A. Fase de descomposición. Se caracteriza por elevadas temperaturas. Se pueden llegar a temperaturas superiores a los 70 grados centígrados. En un día y por la presencia de numerosos microorganismos, tiene una duración de orden de días a semanas. B. Fase de maduración con temperaturas más bajas, máximas de 55 grados centígrados aproximadamente. Y la presencia de microorganismos y algunos invertebrados tienen una duración del orden de semanas y meses. Y C. Fase de estabilización. Con temperaturas próximas a las ambientales y una disminución importante en el número de microorganismos y del volumen del material, el compost tiene una duración del orden de días. Parámetros físicos, químicos y biológicos. Hoy los parámetros físicos, químicos y biológicos que intervienen en un proceso de este tipo son muchos y muy complejos. Entre ellos, cabe destacar la temperatura, la humedad, el pH, la ventilación, el balance de nutrientes y, finalmente, la población microbiana. 1. Temperatura. Cada especie de microorganismos, bacterias, hongos y actinomicetos tiene una temperatura óptima para desarrollar su actividad. Si se consigue la temperatura adecuada, la materia orgánica se descompondrá y a su vez se generará calor, por lo que la temperatura de la pila variará en una proporción tal que será acorde a su tamaño. Un intervalo de temperaturas entre 52 grados centígrados y 160 grados centígrados se considera óptimo para conseguir la eliminación de patógenos, parásitos y semillas de malas hierbas. Las variaciones de la temperatura dependen del tipo de material a compostar, así como la actividad microbiana de las condiciones que se lleva a cabo en el proceso de compostaje. Se pueden alcanzar temperaturas superiores a los 60 grados centígrados, que pueden inhibir, incluso detener, la actividad microbiana. En este caso, el proceso de enfriamiento posterior permite nuevamente la proliferación de microorganismos, que es el mecanismo regulador. 2. Humedad. Hoy se debe evitar una humedad muy elevada o muy baja, ya que se debe de tener en cuenta el nivel óptimo que oscila alrededor entre el 45 y 55%, y que depende del contenido de fibras y la compactación del material. La trituración de los materiales hace que el residuo sea más manejable y aumentable, a la vez que aumenta la superficie específica y favorece la invasión microbiana. En el caso de carencia de agua, el proceso se vuelve lento y la descomposición no se completa. Por el contrario, si la concentración de agua es elevada,
Esta puede llenar los espacios que antes ocupaba el aire, favoreciendo así que el material se pudra de manera incontrolada. 3. pH. Hoy el pH influye en el proceso de compostaje por su acción sobre los microorganismos, ya que a medida que transcurre se produce una importante variación del mismo. El intervalo óptimo para el pH se encuentra entre 5.5 y 8. El pH inicial se encuentra usualmente entre 5 y 7. En los primeros días el pH cae así, o menos debido a la producción de compuestos orgánicos intermedios, mayoritariamente ácidos grasos volátiles. Conforme a la temperatura, aumenta y crece la masa microbiana. Estos han sido consumidos y el pH sube a valores comprendidos entre 7.5 y 8.5, a la vez que aumenta la alcalinidad del medio debido a la generación de CO2, que en parte se disolverá en forma de bicarbonato. Esto confiere la capacidad tampón a la masa, manteniendo el pH bastante estable hasta el final del proceso, en el que puede disminuir a 7 al madurar el producto. ¡4! Ventilación. Hoy es necesario asegurar la presencia de oxígeno para llevar a cabo el proceso de compostaje, así como para evitar, en lo menos posible, malos olores. La eficiencia de la variación depende obviamente del mecanismo empleado, tipo de material, textura y humedad. Sin embargo, también influye en si se produce el volteo y con qué frecuencia. La descomposición será óptima si existe presencia de aire. Una matriz bien estructurada permite que el aire llegue a todos los puntos de la pila, permitiendo la fermentación del material. Si el material es muy denso y falta aire, este se pudre. 5. Balance de nutrientes. Hora que se lleve a cabo correctamente el proceso y se aprovechen y retengan el mayor número de nutrientes. Se debe alcanzar un equilibrio entre estos elementos. Será necesario mantener una relación adecuada entre el carbono y el nitrógeno, teniendo en cuenta siempre que el contenido de carbono ha de ser considerablemente superior al del nitrógeno. Es importante señalar que el carbono es el elemento utilizado por los microorganismos como fuente de energía. Una relación carbono-nitrógeno se valora óptima cuando oscila entre 25 y 35, ya que se considera que los microorganismos consumen 30 partes de carbono por cada parte de nitrógeno y pueden existir variaciones en función de la biodegradabilidad del material. Si existe un exceso de carbono, la actividad biológica disminuye y el proceso de descomposición se ralentiza. Cuando el contenido en nitrógeno es muy elevado, la propia autorregulación del sistema permite la generación excesiva de amoníaco, afectando a la actividad de los microorganismos. 6. Población microbiana. Hoy los microorganismos deben tener a su alcance alimentos de composición diversa provenientes de la materia orgánica, carbohidratos, proteínas, lípidos, lignocelulosa, etc., asegurando una mezcla de residuos lo suficientemente esponjosa para permitir una correcta descomposición. Las bacterias pueden encontrarse en toda la pila, mientras que los hongos y los antinómicos se encuentran preferentemente en la capa situada entre 5 y 15 centímetros de la superficie. Procesamiento en el punto de generación. Hoy el procesamiento en el punto de generación se refiere al compostaje doméstico o compostaje in situ, realizado normalmente con restos de poda, jardín y comida. El compostaje doméstico presenta las siguientes ventajas. Coste. Al realizar el propio generador, el gasto es casi nulo. Eficacia. Las materias primas y el producto final no tienen que salir del punto de generación. Beneficios. El compost producido es beneficioso para cualquier tipo de suelo en forma de enmienda para el terreno. Estética. Si no existe un cerramiento adecuado, puede provocar un mal aspecto visual. Además, si la pila no se efectúa correctamente y está situada cerca de la casa, pueden aparecer problemas de malos olores. Plagas. Tan solo en caso de que las pilas de compost no estén bien gestionadas, pueden producirse problemas de vectores y animales. Para que el proceso que se realiza en casa sea correcto, la pila de compost ha de ser lo suficientemente grande como para retener el calor y la humedad, pero no tanto como para impedir la ventilación del interior. En este contexto, las dimensiones variarán dependiendo del clima y de la estación. El volteo de la pila debe darse con frecuencia para ayudar a la ventilación y a la mezcla de los materiales, y también será necesario efectuar riegos con el fin de mantener la humedad. Un sistema que también puede utilizarse es el vermicompostaje, que se conoce como la transformación de un producto orgánico parcialmente estabilizado mediante la acción de determinados tipos de lombrices. Para poder realizar este proceso correctamente, es necesario disponer de una cantidad mínima de gusanos y de sus huevos. Se prepara una primera base con turba y cáscaras troceadas de huevo,
que servirán de asiento a la población de lombrices. Posteriormente se introduce la materia orgánica fresca, de manera que con el tiempo crezca la población de lombrices paralelamente al volumen de la materia añadida. Finalmente la población se estabilizará y el proceso se mantendrá activo.